uno más, igual por medio de otro sampler. Igual pongo la misma voz. Y un momento. Haciendo esto. Y tengo otro cinte también que hace eso. Bueno, si en este caso se le da mucho tiempo de ataque y mucho tiempo de release. Es como la forma en la que normalmente salen como las cuerdas, pads, ataques más lentos, releases más lentos también. Pitch se le da ahí un poco de spread, puede quedar ahí con un poco más de brillo, que quede más brillante. Nosotros lo podemos dejar en legato, que se alargue en todo el tiempo. Hasta que el clip dure más, que al menos unos 4 compases ese clip. Que deje de desenvolver más las cuerdas, que se liguen esas notas. Entonces vamos a mostrar así como un ejemplo de cómo el sample puede ir más allá solamente de reproducir la pura grabación. O sea, obviamente pueden diseñar sonidos bien interesantes a partir de grabaciones que al final terminan siendo algo que ni se dan color que era una vocal, puede ser un bajo, ¿no? Termina siendo un padre, pero es la misma voz, ¿no? Realmente lo que termina siendo sus sonidos. El sample también puede ayudar en determinado momento a corregir ¿cómo me puedo explicar? A corregir un problema de tono. Híjole, no sería muy fácil hacerlo. Como un tipo Homero, ¿no? No, a ese nivel no.
No, ahí más bien sí necesariamente es como un plugin adicional. Light directamente no tiene herramientas de corrección tonal. O sea, de repente lo podría hacer, pero sería una broncota porque tendrías que estar como pasando todo el audio, así frase por frase, a samples diferentes. Por ejemplo, una frase que haya entrado, por ejemplo, una frase corta que haya entrado a un tono que no es el... Sí, pero no hay tanta necesidad de que lo hagas en el sample. O sea, lo puedes hacer desde el mismo editor de audio. O sea, si por ejemplo, si en esta parte dices, este de aquí no estuvo como bien en tono, es a través del área de los envelopes, modificando del clip su transposición. Entonces hay una parte que dice Transposition Modulation. Entonces a partir de ahí, pues cierta frase tú detectaste que no está como muy bien a tono, la seleccionas y aquí implementas la corrección tonal. Pero sería más fácil que lo hagas desde aquí a que tengas que cortar el audio, que lo metas al sample como para corregir una frase. Sí, no, si es así de que tienes una grabación y una notita como que te salió de tono, es más fácil que lo hagas directo en el canal de audio. Que lo selecciones y sea más bien a través de una automatización. Y ya nada más es como medirle depende qué tanto se desvió tonalmente, cuánto le tiene que subir o cuánto le tiene que bajar para que se corrija el tono. Pero no es tal cual un sistema de corrección tonal tipo Melody, esas lo hacen de una manera mucho más elegante. Si la tendría que ser así, automatizaciones tal cual. Te podría ayudar un poquito con el tono de acá. Podrías utilizar de repente el túnel como referencia o oído, te intentas, estás diciendo como un cuarto de tono, te corriges esa pequeña diferencia. Pero en realidad yo te recomendaría mejor, o sea, si vas a hacer esa chamba, mejor utilizar un plugin que sea dedicado a eso. O sea, Melodyne, Wavetune, que también es muy bueno, el sistema de Wavetune. Sí, hay varias herramientas ya para hacer este tipo de correcciones. ¿Alguna duda alguien más hasta ahorita? ¿Todo bien? Y esa corrección de ahí es a oído, ¿verdad? Porque no aparece la lectura anglosajona de aves. No, más bien te da la referencia de cuántos semitonos estás incrementando o decrementando. Entonces te aparece aquí en el indicador. ¿Se aparece ahí? Ahí aparece en esta parte de acá, va a aparecer un cuadrito que nos dice cuánto estamos incrementando o decrementando. Entonces dice, pues le estoy subiendo un semitono, que es un semitono que estoy subiendo, o medio tono. ¿Podría darle play para escucharlo? Esto sería, por ejemplo, ¿cuál estoy moviendo? Estoy moviendo esto. Perdón tu esencia. Aquí sí hubo una inflexión de Perdón tu esencia. o sea, para abajo. Perdón tu esencia. Lo que están haciendo, o sea, el tono original era aquí. Perdón tu esencia. Desviarlo acá. Esto sí va a ser muy drástico, vamos a hacer aquí 12 semitonos. Perdón tu esencia. Entonces hacer la reducción de tono. De hecho, como esto de alguna manera también depende del warping, en caso de voces sí les recomiendo que utilicen el modo complex. Hay que tomar en cuenta que el warping no solamente es mover el timing para estirarlo o contraerlo. O sea, el hecho de estar haciendo transposición internamente también requiere mover la información de tiempo de las formadoras, porque está moviendo la frecuencia, está moviendo la afinación, y mover la afinación es mover la constancia de los ciclos, o sea que de alguna manera también está moviendo el tiempo, ¿no?, que determina la frecuencia de ese audio. O sea que el tipo de warping también influye en estos cambios tonales. Aunque no está realmente estirando y contrayendo el audio, hay que considerar que el algoritmo de warping influye en la calidad que va a tener la inflexión de tono. Y en vocales de este tipo, vocales de tipo monofónico, una frase, el modo complex es el que les va a dar la mayor naturalidad posible. Perdón tu esencia. Obviamente ya también, si le mueven demasiado el pitch, no esperen que suene muy natural, ¿no? Pero bueno, ahí igual como efecto, pues puede funcionar. O sea, si quieren nada más hacer pequeñas correcciones, pues igual iban a hacer correcciones como de medio, septitono, quizá. Entonces ahí no se va a notar nada. Pero ya como efecto, ya a nivel creativo, pueden volverse locos, ¿no?, y hacer los cambios de pitch que se les antojen, ¿no?, si ya lo pueden hacer de la manera que quieran. Entonces, con respecto al warping y este rollo, ¿alguna duda?
¿Todo bien? Bueno, es con respecto a los samples. Bueno, cuando metes un acorde en el sample, por ejemplo, pues ya el do central suena bien, como el acorde que es, ¿no? El de raíz. Ya cuando te vas al do 1, ya luego se distorsiona mucho, como que solo te sirve la primera octava. No sé, para que no se distorsione tanto, por ejemplo en el simple, ya tocas el do 3 y ya suena como el pitch ya súper agudísimo. Eso es normal, o sea, obviamente, sobre todo cuando la fuente que están metiendo dentro del sample proviene de algo acústico. O sea, normalmente las fuentes acústicas, una voz, un piano, un violín, normalmente en los diferentes rangos de tonalidad cambia el contenido armónico. O sea, no solo cambia la tonalidad, los armónicos también cambian. Entonces, si de repente tú mueves mucho el pitch, o sea, si de repente grabaste un do 3 y de repente en el sample tú lo estás transponiendo una octava después, esperando que suene como el do 4 de un piano real, ya no va a sonar así porque estás haciendo la transposición, pero de los armónicos del do 3. Pero ya no tienes como la respuesta armónica que debería de ser. Por eso ya soy bien artificial el sonido. Si no, directamente no hay como una manera así de ser realista el tipo de transposición. Hay ciertos mecanismos, como Conta, que tienen corrección de formatos también, donde los armónicos también puedes corregirlo para que no suene tan artificial el efecto. Sí, pero es normal que cuando ya le suben demasiado el pitch a un sample, sí ya suena ya distorsionado de cómo ya no va a sonar con naturalidad. Sí, pero es normal, es una realidad prácticamente todos samples con ese tipo de distorsión armónica, por ejemplo las formantes del audio. Sí, ya más bien lo ideal es más bien grabar otras muestras que tengan un registro más alto o más bajo, depende de cuánto estén buscando el pitch. Ah, ok. Sí, más bien sería como de esa forma. Ok. ¿Y alguna otra dudilla? Por el momento. Sí, entonces bueno, aquí era pues, un poco, ¿no? Como cubriendo esa parte de cosas que se pueden hacer a través de los samples, ¿no? De repente de algo que se tenga grabado, desde simplemente warpearlo, rebanarlo, hasta ya tal cual crear sonidos completamente diferentes, pero tomando como referencia las muestras. O sea, digo que aquí las posibilidades de sound design que hay en Ableton son bastante poderosas, o sea, a ese nivel. Se pueden tomar así un micro cachito de voz y convertirlo en lo que quieran. ¿Vale? Entonces, esa es como la idea, ¿no? De lo que se puede tener como por medio de los samples. Así se trabaja mucho con live, ¿no? Es como de las formas que típicamente se utilizan, que de repente pueden tener elementos en MIDI, pero luego de repente los transforman a audio, y siendo audio le pueden hacer otro tipo de procesos que no le podrían hacer al MIDI. Y viceversa, si eso después lo llevan a un instrumento MIDI, le pueden dar otro tipo de tratamiento, porque finalmente el audio y el MIDI pues son dominios completamente diferentes, pero dentro de live se llevan de la mano muy fácilmente unos con otros. O sea, de repente puede ser práctico que de repente tengan, no sé, algún tipo de loop. De hecho, puedo volver a los primeros loops que se habían grabado. El que se había grabado en un principio con los múltiples samplers que se pusieron en el drummer. Pero por ejemplo, esto que está en audio, pues tiene otro tipo de tratamiento que se le puede dar a nivel sónico, que no se podría hacer en MIDI. O sea, lo que directamente aplica es el warpeo, o sea, el hecho de que un audio le hagan warping, alterar o corregir el tiempo, pero precisamente son como formas prácticas que pueden utilizar pues más a nivel creativo, más que para corregir el tiempo de algún audio. Muchas veces el warping lo pueden utilizar como un recurso sónico para tener como nuevas texturas o nuevos sonidos. Por ejemplo, cuando abusan del warping, o cuando de repente una muestra lo estiran demasiado, van a empezar a percibir otro tipo de texturas, otro tipo de sonido. Por ejemplo, aquí si de repente tomo, por ejemplo, esta transiente y la muevo hacia acá, fue un cambio sónico demasiado drástico, fue demasiado lo que movía el tiempo, y de aquí de alguna manera lo estoy moviendo pues más como un efecto, más que por querer cuadrar ese audio. Yo digo que no muchas veces van a utilizar
el warping para corregir algo. Esto finalmente, esto ya está cuadrado, esto se grabó desde algo que ya estaba secuenciado, o sea, no tenía inconsistencias de tiempo, pero realmente lo puedo utilizar como para crear nuevos sonidos, dependiendo del tipo de warping que se esté utilizando. Por ejemplo, aquí puedo tener la opción de que todo este audio se reproduzca o al doble de velocidad o a la mitad de velocidad. Por medio de estos indicadores, de entre 2 y por 2, se hace un warping proporcional de forma tal que todo el audio o se divida su tiempo en dos, es decir, va a sonar al doble de velocidad, o se multiplique por dos, o va a durar el doble de tiempo, por lo tanto va a sonar a la mitad de su velocidad. O más, otra vez por dos. Y así lo pueden acumular las veces que quieran. Y depende del tipo de warping, van a tener un diferente tipo de proceso. Como si lo estamos utilizando en modo de pitch, sucede lo que normalmente pasa con una cinta o con un vinil, que se lo hace más rápido, se oye más agudo el pitch. Se lo hace más lento, se oye más grave el pitch. Por eso se oye que si lo hago más rápido, si contraigo el tiempo, se oye más agudito. Si lo hago más lento, es decir, si estiro el tiempo, se oye más grave. Los otros algoritmos de warping preservan el tono, es decir, pueden cambiar la velocidad, pero la afinación va a ser la misma. Por ejemplo, en estos puedo hacerlo o más rápido o más lento, pero el pitch sigue siendo el mismo. Pero depende del tipo de warping que estés utilizando, el sonido, de cómo se distorsiona el audio al estirarlo tanto. Otro tipo de texturas. Por ejemplo, el modo tono suena bien diferente que el beats. Temperaturas. Pero de repente está locochón así, empezar a estirar así demasiado el audio para desarrollar efectos, para crear efectos especiales. Son buenas técnicas, de repente tomar un audio, estirarlo bastante, y empiezan a tener como otro tipo de sonido. Por ejemplo, este audio, que ya está estirado, creo que lo más que se pudo. Voy a recortar esa pequeña muestra. Esto lo voy a hacer más bien en ventana de arreglo, para hacer más claro el ejemplo. De cómo a partir de pruebas ediciones de audio también pueden transformar un sonido de una forma completamente otra. Un tipo de efecto. De efectos, realmente para efectos transitorios puede ser bien útil este tipo de procesos. De todo el lado de esto. Aquí ya no lo puedo estirar más, de hecho ya por más que le doy que lo divide entre dos ya no da para más. Pero por eso pueden seguirlo reciclando, para eso sirve que puedan consolidar. Porque una vez consolidado lo pueden estirar sí. Y lo vuelvo a poner otra vez en modo texturas. Cuando empiezan a alterar los parámetros
Esto lo que hace es dividir el audio en pequeñas partículas sonoras. Esto es el principio de la llamada síntesis granular. En un audio lo pueden empezar como a partir en micropartículas de audio. Cuando estiran demasiado un audio, eso es lo que pasa, que para poder rellenar el espacio que no tenía el audio, o sea, finalmente un audio, si dura esto, para que pueda durar esto otro, algo tiene que hacer para que rellene todo ese espacio. Entonces lo que haces internamente es como parecido al proceso de slicing. O sea, como que toma el audio y lo empieza a rebanar, pero ahí lo empieza a rebanar en micropartículas de audio, que son los llamados gránulos. Entonces por eso llega un punto en el que empiezan a escucharse como texturas, como más cosas, o nuevas frecuencias. Y llega un punto en el que empezamos a crear frecuencias que no tenía originalmente ese audio. Eso es lo que sucede cuando empezamos a exprimir demasiado un audio. Estiras tanto, y aquí se pueden cambiar el tamaño de esos gránulos. Más experimentalonas, está bien bueno. Una pregunta, ¿ese fragmento cómo puedo reproducirle por inverso? Aquí tiene un botón que dice reverse. Entonces el reverse. Pero ¿cómo lo colocas ahí en esa parte? Haz de cuenta que una se reproduzca bien y normal y la otra se reproduzca por inverso. Lo divides el audio primero. Cuando digamos que estos quiero que se reproduzca normal, pero este quiero que vaya al revés, por ejemplo. Entonces, ese primero se divide, con Command E se divide un clip. Y que ese sí vaya en reverso. Ese va a ir en reverso. Pero los otros siguen igual. Porque estás dividiendo el clip. Command E. Control E, si lo hacen en Windows, es para dividir los clips. Entonces, justamente eso es útil porque si aplico directamente el reverse aquí, todo el audio se pone en reversa. Pero lo que decía es que unos vayan normal mientras otros van en reversa. Entonces primero hay que dividir lo que yo quiero que vaya de manera independiente. Este quiero que vaya al revés, lo divido primero y luego ya le pongo reversa. Se invirtió, los demás siguen normales. ¿Cómo? Se crea un nuevo clip. No, es el mismo clip, solo lo estás dividiendo. Sí, no, lo estás partiendo. Esa es la diferencia de consolidar. Cuando consolidas sí creas un nuevo clip. Pero por eso no le digo Command J. Command J es para crear un nuevo audio de lo que seleccionaste. Pero aquí no necesariamente quería crear un audio, nada más quería dividir ese mismo clip para que ese fuera modificable de manera independiente a nosotros. Pero de hecho, si selecciono ese fragmento, en realidad sigue siendo parte de todo el audio. O sea, en realidad no se consolidó, o sea, no se hizo un nuevo audio, sigue siendo el mismo, que esta es una nueva versión de este mismo. Pero no es un archivo nuevo. Entonces, el de consolidar, cuando consolidan, sí se generan nuevos archivos en su carpeta del proyecto. O sea, cada que consolidan un audio, se van haciendo más y más archivos en esa carpeta. Pero cuando dividen, o sea, por ejemplo, aquí si le doy consolidate a esto, sí se crea un nuevo archivo cambiando. Pero puedo dar Command E, puedo darle, por ejemplo, de aquí a acá, Command E, de aquí a acá, Command E. Aquí también. Eso no genera nuevos archivos. Pues, eso depende de lo que... no siempre vas a estar necesitando crear nuevos audios. A veces solamente van a querer dividir un clip para que ese clip haga algo diferente que el resto del clip. Como el caso de que una parte de todo ese loop fuera al revés, pero los otros siguieran el mismo. Entonces, como este caso, entonces aquí ya tengo algunos nodos que van como reversa. Como para esos efectos de transición, una regla va a reventar la rola, que con ese tipo de efectos que generan mucha tensión, es una manera bien fácil de diseñarlo. Pueden tomar un pequeño impulso, pequeña textura y estirarlo a todo lo que da. O sea, les puedo poner un ejemplo así de cómo puede aplicar eso incluso con un chasquido. O sea, por ejemplo, de los chasquidos que se grabaron en principio con el micrófono. O sea, cómo pueden sacar efectos especiales a partir de eso. Por ejemplo, este chasquidito. Digamos que este cachito lo quiero consolidar. Voy a pasarlo ahorita a un canal nuevo para que sea más claro la edición que se le va a hacer.
Ese pequeño chasquido que dura apenas unos cuantos milisegundos. No hay como mucho que hacerle a ese audio, pero pues igual se puede estar utilizando los procesos de warping para que ese audio dure cada vez más. Depende del tipo de warp que se utiliza, es el tipo de textura que va a empezar a generar. Si ya nada más el warping se consolida, se vuelve a estirar, o con el otro tipo de warp. Esto consolidarlo y volverlo a estirar con otro tipo de warp. Van haciendo un mini chasquido y pasa como una atmósfera. Es súper raro, ¿no? Con ese tipo de procesos de time stretch, ¿no? El time stretch llevado al extremo. Y eso ya lo pueden adornar con efectos. Algo de reverb, para que no se un poco de frequency shift. ¿Se le podría hacer como un efecto de subida con el pitch? Sí. De hecho, hasta si lo que queremos es hacer más bien una subida, esto debería estar en reversa. El sonido era un chasquido que era fuerte en el principio y suave en el final. Y una subida es al revés, empieza suave en el principio y fuerte al final. Entonces, primero que nada, esto debería estar en reversa. Para que lo suave quede aquí abajo y lo fuerte quede aquí al final. Y ya sobre eso podemos hacer una modulación en su pitch. Transposición. Por ejemplo, que aquí empiece más grave y que poco a poco vaya subiendo. Ya queremos hacer como un sweep, ¿no? Eso lo hacen con eso, un chasquido, ¿no? Graban un chasquido y lo estiran y lo estiran y lo estiran y sacan ese tipo de sonido. Todo eso, digo, le pueden echar, lo pueden hacer con lo que quieran, ¿no? Digo, el ejemplo fue con el chasquido ahí que se había grabado con el micrófono super chato de los laptops, sacan sonidos super chidos. Que es mejor que ya hacen con mejores fuentes de sonido, así como una voz, ¿no? Y de repente se estiran. Solo así que las posibilidades son infinitas, o sea, el proceso es el mismo, o sea, la técnica es estirar, 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 estirar. O sea, les digo que mientras más lo estiren, más partículas van, más grandes van a empezar a extraer. Y es ahí donde empiezan a salir esos nuevos sonidos. Entonces es como la técnica, ¿no? Estarlo estirando, que si el sonido más bien iba a ser una subida, entonces así lo pueden hacer con lo que quieran, una palmada.
cierran la puerta y esos sonidos que se les ocurra, que ustedes comiencen a experimentar. Digo, no hay que entender aquí todo depende de la creatividad. Pues el proceso pues es así de simple: grabar algo, empezar a estirar. Lo que va a cambiar es el tipo de muestra que están utilizando para hacer ese estiramiento. O sea, depende de qué tipo de estímulo es el que están estirando, es el resultado sónico que van a obtener al final. ¿Ya? Pero es como lo padre, ¿no? Que luego es así de flexible en el programa, ¿no? Es el mínimo sonido, aunque sea su calidad super chata, pueden hacer que suene mejor.